palabras de bienvenida. Las palabras de bienvenida de nuestro querido decano, el doctor Luis Quineche Gil, para que pueda dar la apertura a este ciclo de conferencias que se ha preparado para ustedes. Doctor. Muy amable, profesora. Doctora Dani Lázaro, doctor Alberto Valdés, distinguidos profesores, estimados y distinguidos alumnos y alumnas. Es para mí muy grato esta fecha en que podamos inaugurar este ciclo de conferencias con respecto de los 2000 años de la República que tenemos en nuestro país. Para mí es muy importante por la razón que les voy a expresar. En primer lugar, ¿por qué? Porque considero de que las ciencias económicas en todas sus modalidades, economía, contabilidad, administración, marketing, negocios, turismo, todo ello se viene realizando desde nuestros inicios de la República, ¿no? Es decir, hemos tenido la suerte de ver muchos avances y el motivo de estas reuniones que le hemos dado con motivo de celebrar los 2000 años, el bicentenario de la patria, es para que vean ustedes cómo es que se desarrolló las ciencias económicas en muchas de estas etapas, ¿no? Tengo la suerte de que mi amigo Alberto Valdés esté dando inicio a estas conferencias. Yo le deseo a ustedes de que quieran la patria y a la vez quieran a todos los habitantes de nuestro país. Hagamos de que todos desarrollemos nuestras habilidades, que todos seamos aquellos que podamos hacer el cambio que necesita el país. La forma de cambio está en el conocimiento. Cuanto más desarrollen sus capacidades, mayores posibilidades van a tener de poderse desempeñar en nuestro país, ¿no? Nuestro país necesita mucho de la ayuda de ustedes, necesita mucho de la ayuda de los jóvenes para poder superar algunas cosas que tenemos como deficiencias. Y se debe la deficiencia a veces por el desconocimiento que puede haber. Por eso es que estamos tratando de que la historia nos haga recordar cómo se hicieron las economías, cómo se hicieron las contabilidades, cómo se hicieron los sistemas administrativos. Todo eso con el propósito único de que ustedes se den cuenta de qué es lo que podemos seguir haciendo por ella. El país los espera, ustedes son responsables de todo esto de aquí a poco, ¿no? Y ustedes, nuestras esperanzas es de que haya muchas cosas mejores para el país. Yo me voy a disculpar porque tengo una reunión urgente y le deseo al profesor Valdés éxitos en su conferencia, a la profesora o la doctora Dani Lázaro, muchas gracias por haber organizado todos estos eventos. Espero que siempre estén los alumnos junto con nosotros en estas actividades que estamos haciendo. Muchas gracias y me van a disculpar que yo me tenga que retirar. Me va a disculpar usted, maestro Valdés. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ustedes saben que en este ciclo de conferencias, como ya se ha venido publicitando, tenemos varias conferencias. Empezamos hoy día con el doctor Valdés, su primera ponencia acerca del balance de la economía del Perú, 1950-2020. Luego vamos a continuar con el rol de la Intendencia de Trujillo en la independencia del Perú por el magíster Iván Larriba Vegaso, que sería el 8 de junio. Luego vamos a seguir el impacto del orden mundial en el desarrollo de la economía peruana por el magíster Víctor Montero Jara, que sería el 15 de junio. Y vamos a tener un podcast que se va a realizar con los estudiantes ingresantes, que son Redescubriendo a Ricardo Palma, un podcast en el Bicentenario, que va a estar también muy bonito y sería el miércoles 16 de junio. Y finalizando nuestro ciclo de conferencias, dado por el magíster Wilmer Martos Rojas, Construcción de la Ciudadanía en el Perú. Entonces, ojalá que todos podamos estar asistiendo a este ciclo de conferencias. Nuestros docentes también están asistiendo.
y esperamos que nuestros queridos alumnos se beneficien con este tipo de conferencias, recordando, haciendo una historia a lo largo de los tiempos, de las diferentes ciencias que vamos a tocar. Hoy día, entonces, comenzaremos con la conferencia del doctor Alberto Valdés Barbosa. Él es docente de la Universidad Ricardo Palma, muy conocido y muy querido también, y por su expertise en la economía ha sido invitado para que abra este ciclo de conferencias. Le damos la bienvenida entonces al doctor Alberto Valdés Barbosa para su conferencia, agradeciéndole siempre su tiempo. Doctor Valdés. Doctor Valdés. ¿Benel? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, profesora. Doctor Valdés, tiene que activar su micro para poder escucharlo. Yo ya dejé de compartir para que él pueda compartir. A ver, voy a comunicarme con interno. A ver, Ya se activó ya. Bien, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profesor, le escuchamos. Ya. Bienvenido. Sí, bueno, he tenido problemas con el sistema estos días de clases y bueno, son cosas que tenemos que ir acostumbrándonos y ir mejorando incluso algunas cosas. Pues bien, muy buenas tardes en todo caso con todos ustedes. Me parece, para mí es un grato honor estar participando con ustedes en este proceso cercano al Bicentenario y sobre todo sobre un tema que en estos momentos está básicamente en discusión. Los temas que están en discusión en estos momentos nos permiten a nosotros tener una idea muy importante. ¿Por qué, digamos, hablar en estos momentos sobre el balance de la economía peruana desde 1950 al 2020, por ejemplo, ¿no? Por decir. Podíamos haber tomado periodos anteriores, pero hasta cierto punto, tocar desde el 50 al 2020 nos trae un poco al recuerdo todos los modelos implementados en materia económica. Estamos hablando, pues, de los modelos primarios exportadores, estamos hablando de los modelos de sustitución de importadores, estamos hablando de los modelos de primarios exportadores, por ejemplo, que nos permiten a nosotros tener una visión clara de cómo se han comportado los principales indicadores económicos del país. Si nosotros tomamos en cuenta el periodo desde el año 1950 al año 2000, por ejemplo, hasta el año 2006, podríamos observar que tenemos un crecimiento aproximadamente del 1%, es decir, un crecimiento básicamente casi lento, pero hasta cierto punto hemos tenido pues una variedad de comportamientos debido precisamente a la participación de las políticas económicas en estos procesos. ¿Correcto? Pues bien, la presente exposición hasta cierto punto nos va a permitir la interpretación del desempeño de la economía del Perú, digamos, durante el nuevo milenio, es decir, lo denominado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como lo denominaron ellos el milagro peruano, correcto. Pero hasta cierto punto, esto se constituyó para nosotros en una especie de propaganda, ¿no es cierto?, de toda la corriente neoliberal que impulsaba básicamente, por ellos que al final de cuenta, olvidaban hasta cierto punto, digamos, las experiencias básicamente históricas y estructurales de nuestro país. Entonces, esta experiencia lo podríamos ver en términos reiterativos de los ciclos económicos
y el auge de las vinculaciones de la actividad extractiva, que ha significado para nosotros, digamos, dentro de la historia, digamos, un aspecto muy importante en materia de crecimiento económico. Entonces, muchas veces no se toman en cuenta el marco histórico. Básicamente se pasa por alto y la aplicación del modelo es, digamos, como el pan del día en estos momentos. Lo que nos saca a nosotros como experiencia, la participación, por ejemplo, del año 50 hasta el año 2006, 16, del año 2006 hasta la fecha, es el seguimiento de todas las corrientes liberales y todas las corrientes, si podríamos decir, neoliberales en el fondo, digamos, en el manejo. Tenemos el gobierno de Manuel Odría, por ejemplo, un gobierno que se destacó principalmente porque las políticas económicas estaban muy vinculadas al sector fiscal, ¿correcto? Donde se caracterizó este gobierno por ser, digamos, dentro de sus obras, las grandes construcciones, y por otro lado, el gobierno de Manuel Prado, que para nosotros jugó también un papel importante, pero básicamente debido a la participación de Pedro Beltrán como ministro de Economía, quien hasta cierto punto estabilizó, si podríamos decir, la economía, derivado principalmente del desgaste fiscal del anterior gobierno. Pedro Beltrán jugó un papel muy importante en materia económica. Ahora, durante el primer gobierno, y ahora teníamos nosotros acá, durante este periodo, digamos, de relación entre, si podríamos decir, la aristocracia, como algunos le llaman, del paternalismo político y el liberalismo económico, básicamente lo que nos llevó a nosotros es a ver la reformulación hasta cierto punto de una economía concentrada en las exportaciones de nuestros recursos naturales. Somos básicamente aún todavía un país primario exportador. Entonces, la mayor relevancia, digamos, es el fuerte ingreso de las inversiones extranjeras y la radicalización, si podríamos decir, y el posicionamiento, digamos, de las mismas empresas norteamericanas, digamos, como europeas en nuestra economía. La presencia... Profesor Valdés, disculpe que le interrumpa. ¿Está presentando alguna diapositiva? No, sí tengo acá una diapositiva, sí, pero... ¿Sí? Pero ahorita en estos momentos... ¿La vemos? Solamente, a ver un segundito. Perdón. A ver, un segundito. Positivo. Profesor, ¿puede entrar? De repente Vene le puede ayudar. Apagado su micrófono. Ya. Bien. Bien. Tengo ahorita un problema en la máquina. Ahorita lo están arreglando, ¿sí? Voy a comenzar a subir. Bien. Lo siguiente. Para los que somos conocedores de la historia económica del Perú, el gobierno básicamente en la cual intervienen
el gobierno de Lodría y el gobierno de Manuel Prado, básicamente constituye para nosotros, digamos, una relación, un vínculo entre la república aristocrática digamos, como paternalismo político y, podríamos decir así, y el liberalismo económico. Es decir, lo que hablamos hace breve momento sobre la reformulación económica centrada en las exportaciones de los recursos naturales y también dependiente del comercio internacional. En este ámbito, por ejemplo, podemos observar un poco lo que se llama la consolidación de toda la penetración norteamericana, digamos, en la economía peruana. Hecho que naturalmente tuvo los éxitos, porque tuvo mucho tiempo concentrada, digamos, en su participación en la captación de los propios recursos naturales. Correcto, por un lado. Por otro lado, los capitales, digamos, locales, tuvieron, digamos, un mayor éxito, podríamos decir, en la producción, agrícola, así como también en el comercio y la profundización, si podríamos decir así, de la diferenciación estructural existente, ¿no? Pues bien, ¿correcto? Pues bien, en todos los casos, por ejemplo, podríamos hablar que los ciclos configurados por los precios y la demanda internacional, junto a los cambios tecnológicos y las pautas que fundamentalmente políticas se dieron en ese ámbito, por ejemplo, condicionaron los llamados ámbitos generales en el Perú. Pues bien, vamos a pasar en estos momentos precisamente a ver la participación en cada uno de los periodos. Estamos hablando de la participación ya. ¿Aló? Ahora sí se escucha. Sí. Sí, se está yendo internet a cada rato. Oye, Dentro de las paciencia. esto me pasa casi permanentemente. Dentro de las principales medidas adoptadas por el gobierno militar, por ejemplo, de Juan Velasco Alvarado, quien le dio el golpe debido principalmente al escenario final, digamos, del gobierno de Belaúnde, periodo en el cual concluye con una inflación del 10%, donde yo considero que aquí inicia el proceso de hiperinflación económica. Entonces, se incendia el bosque a partir de ese momento y culmina básicamente durante el gobierno de Alan García, el último periodo. Pues bien, dentro de las principales medidas adoptadas por el gobierno militar, podemos básicamente mencionar la exportación del petróleo, por ejemplo, hasta ese momento en manos extranjeras, que llevó a cabo, por ejemplo, la creación, si podríamos decir, del desarrollo de las empresas públicas. Asimismo, también fue la pesca fue también expropiada. También teníamos aquí, creándose también algunas empresas vinculadas al sector público, como por ejemplo, recordemos Pesca Perú, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de propiedad, digamos, complementaria se fomentó con la creación de las empresas de propiedad social desde los propietarios, digamos, quienes eran básicamente, digamos, los propios trabajadores? Lo mismo ocurrió en el sector agrario, donde los propietarios básicamente estaban en manos principalmente de los propios trabajadores agrícolas. Eso es por un lado. Por otro lado, las medidas básicamente implementadas, digamos, por el gobierno militar,
fueron hasta cierto punto, llevándonos hacia un camino que era lo que nosotros conocemos el capitalismo de Estado. Según digamos, estas proposiciones, hablábamos de un socialismo de Estado, es decir, la pretensión de erradicar básicamente las causas estructurales de la injusticia del país, frente a una radicalización del régimen. O sea, las críticas, digamos, por el lado de la derecha y la izquierda, llevaron básicamente que Juan Velasco Alvarado saliera, digamos, del escenario político. Correcto. Por otro lado, el resultado, de ahí se convoca un proceso electoral y es precisamente Morales Bermúdez quien asume el rol, digamos, o conductor, digamos, del gobierno militar en una segunda fase. Entonces ya hemos tenido la primaria exportadora, que básicamente está constituida en la época de María y Manuel Prado. Por otro lado, tendríamos la presencia de la CEPAL con la industrialización de sustitución por importaciones, ¿correcto? Que de una u otra manera tuvo fuerte presencia, digamos, con el fortalecimiento del Estado, si podríamos decir así, en materia de manejo de la propia economía del país, por un lado. Por otro lado, tendríamos nosotros la presencia, si podríamos decir, del modelo establecido por Morales Bermúdez. Yo no tanto le llamaría como modelo, aunque en el Banco Central de Reserva le dan una cierta denominación, ¿correcto? Más vinculado hacia un desarrollo hacia afuera, ¿correcto? Pero porque el caso de Morales Bermúdez se explicó principalmente por una mejoría en los precios de los minerales y que al final de cuentas, digamos, si hablamos en términos de modelo, si hablamos en términos del manejo de políticas económicas, el gobierno de Morales Bermúdez no tuvo realmente el lugar o el espacio básicamente para poder desarrollar y sacar el país hacia adelante, ¿correcto? Es decir, no hubo ni siquiera hasta cierto punto la continuidad del gobierno de Velasco, ¿no es cierto? Porque ellos naturalmente recibían la consigna de poder, digamos, evitar la posibilidad, digamos, de que se consolidara el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el gobierno. Entonces, fue Morales Bermúdez quien asumió esa responsabilidad. Es decir, el populismo seguía presente, ¿no es cierto? La presencia del APRA, por ejemplo, en manos de Alan García, ¿correcto? Permitió hasta cierto punto, digamos, avanzar, si podríamos decir así, con la protección a la industria, incrementando, digamos, altos aranceles, los controles de importación, las prohibiciones de importaciones, la inflación, que ya había sido dado de alta por el gobierno de Belaúnde, se intentó nuevamente controlar con políticas heterodoxas. Ya entendemos qué significa el concepto de heterodoxo, ¿correcto? Entonces, es en el Perú básicamente que se aplica dichas medidas, básicamente por recomendaciones, si yo podría decir por la misma CEPAL, para el caso de América Latina. Entonces, la presencia aquí de las disputas, si podríamos decir, a nivel gobierno, ya no tanto por las ideologías de orden político, sino por las ideologías básicamente de orden económico, entre el pensamiento keynesiano y el neoliberal, se hacen muy presentes en América Latina. Hasta la fecha, yo diría. Pero no solamente es en América Latina, simplemente Estados Unidos también ha sufrido, digamos, ese tipo de presión, ¿correcto? Pues bien, por un lado, el gobierno de... A ver. El neoliberalismo, por ejemplo, ha generado, si podríamos decir, una guerra a los orígenes del milagro, si podríamos decir, una guerra así, si podríamos decir, a toda la presencia del Estado en la economía, por una razón muy simple. Generó y dio origen, si podríamos decir, al origen del milagro peruano, ¿correcto? O sea, el modelo de desarrollo puesto en marcha en los años 90, se asentó sobre todo en una serie de elementos que comienzan a compartir también con otros países en el marco de la, digamos, de la visión o el consenso neoliberal. Pero si nosotros digamos, hacemos esa comparación
entre el pensamiento keynesiano y el neoliberal hasta la fecha, básicamente llegan a casi una misma identidad, porque ambos buscan, digamos, el control de los mercados. El control de los mercados. Ahora, la tercera fase del neoliberalismo busca la participación del Estado. Busca la participación del Estado. Pues bien, eso es por un lado. La aplicación de estas políticas se marcó a una orientación promovida por el denominado Consenso de Washington, que durante los años, naturalmente, que prevaleció, si podríamos decir, el gobierno de Belaúnde hacia adelante, ¿correcto? Orientó básicamente, se orientó principalmente a lo que podríamos decir el dominio ideológico establecido por las ideas propiamente dichas del propio mercado. Es decir, la visión neoliberal sostenía que el Estado no debería participar, digamos, en las decisiones que se toman o en la intervención dentro del mercado. O sea, las decisiones económicas tomadas por el gobierno básicamente no deben estar básicamente presentes dentro de las decisiones que se toma el mercado, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la participación de la empresa privada. Pues bien, es decir, estamos hablando de un juego, como decimos muchos, nosotros, de la oferta y la demanda. En agosto de 1980, estaríamos hablando ya de 90, estaríamos hablando ya de la presencia así muy fuerte y consolidada de todo el pensamiento liberal. Estamos hablando del gobierno de Alberto Fujimori. Pero ¿cuál es el problema aquí? Muchos ven al gobierno de Alberto Fujimori como un gobierno donde, si podríamos decir, estructuralmente el gobierno estaba más sólido y más consolidado que el resto de los gobiernos, pero también tenía sus grandes limitaciones. Y las grandes limitaciones es que más lo veíamos como una economía cerrada. ¿Por qué? Porque la esencia principal del gobierno estaba mayormente ligado al sector financiero, ¿correcto? Entonces, eso, digamos, para nosotros es muy importante saber conocerlo, porque a veces hay una confusión terrible en cuanto a la interpretación de los modelos económicos. Entonces, no tomamos en cuenta que seguimos aún todavía siendo un país con un modelo primario exportador hasta la fecha. Bajo los lineamientos, naturalmente, de Washington, la reducción del déficit público fue una de las tareas más importantes. Las tarifas sin subsidios, las privatizaciones que alcanzaron básicamente a 150 más o menos, o 160 empresas aproximadamente, la reforma laboral, es decir, lo que nosotros buscamos es lo que se buscó en aquel momento fue la plena libertad, si podríamos decir, del mercado, donde el Estado tenga menor participación. Pero si podríamos decir esto dentro de una visión de la corriente neoliberal, es decir, el gobierno, si podríamos decir, en materia de política macroeconómica, estuvo orientada, digamos, a dos direcciones. Mientras que la política monetaria se encargaba, digamos, indirectamente del control de la inflación, fijando las tasas decrecientes del incremento de la cantidad de dinero, la política fiscal generaba un superávit primario destinado ¿a qué cosa? A cumplir con los pagos de la deuda externa. Podríamos decir que esto es la idea central de lo que podríamos decir la etapa hasta la década de los 90, donde está el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Por qué no hablamos un poquito más sobre el gobierno de Alejandro Toledo? Porque no es más que toda la continuidad del régimen de Alberto Fujimori y todos los gobiernos después de Alejandro Toledo, ¿correcto? El segundo régimen, si podríamos decir así, el segundo régimen en el manejo, digamos, de la política económica, durante el gobierno de Alberto Fujimori, principalmente se fue a enfocar principalmente a la parte fiscal, ¿correcto? Entonces, la inversión extranjera siguió en aumento constantemente, no se detuvo, ¿correcto? Por ningún motivo, creció más bien, ¿correcto? Entonces, el milagro peruano, ¿en qué consistió? Desde el año 2000, Perú tuvo, digamos, una de las principales tasas de crecimiento en América Latina, es decir, un aumento anual promedio del PBI del 5.1%. El Banco Mundial, por ejemplo, en este caso,
y otros organismos multilaterales atribuyeron el crecimiento económico del país, digamos, andino, como prácticamente nos tipifica, de acuerdo al informe que he recogido del Banco Mundial, en este caso. Entonces, las políticas pro mercado implementadas desde los 90, que naturalmente continuaron con los gobiernos de Toledo, García, Humala y Kuczynski, en particular, digamos, tomaron en consideración principalmente la consolidación de la parte fiscal, es decir, la apertura también comercial, así como también una mayor atracción, digamos, dando señales del mercado, digamos, a políticas monetarias prudentes, si podríamos decir así, mayor inversión privada, mayor intervención de la inversión extranjera directa, a partir de mejoras en el manejo, digamos, a partir de los manejos macroeconómicos. Y, naturalmente, la reducción, hasta cierto punto, de las barreras comerciales con los propios tratados de libre comercio, que dieron, naturalmente, mucho resultado a estos acuerdos, y entre ellos también los acuerdos de asociación transpacífico, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, por ejemplo, con Corea, con Chile, entre otros, que nos permitieron hasta cierto punto dar una mayor solidez en la participación del Perú, digamos, en el comercio internacional. Pero eso sí, dejo bien claro que el gobierno de Alberto Fujimori, básicamente, si bien es cierto, tiene, digamos, una participación mirando hacia afuera, pero su participación fue muy mínima, digamos, pasó, si no me equivoco, del 15% al 10% de su participación en el sector externo, donde mayormente estuvo mayor presencia es en el sector financiero. Correcto. Tanto el aumento de la inversión extranjera como el alto precio de los commodities permitieron, digamos, la acumulación de reservas récords, digamos, por parte del Banco Central. Por cierto, naturalmente, ello permitió darle una cierta fortaleza a la moneda nacional. Por su parte, sin embargo, los datos del banco en este central de reserva, por ejemplo, nos permitieron, digamos, visualizar, digamos, a través incluso del mismo Instituto Nacional de Estadística, que la pobreza disminuyó significativamente, pasando de 54.7%, de 54% a 20.7% en el año 2016, según naturalmente los registros oficiales del Banco Central de Reserva y también del Instituto Nacional de Estadística. Pues bien, en síntesis, digamos, la importancia que tiene para nosotros estos modelos, cómo en medida la historia económica del Perú nos ha permitido visualizar cuál ha sido el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos, pero siempre mirando que el Producto Bruto Interno no necesariamente, digamos, es un indicador del bienestar económico del país. Siempre responde, digamos, a los efectos de la inversión en un determinado lugar del país. Correcto. El indicador más importante es el índice de desarrollo humano, donde nos permiten a nosotros visualizar cómo se da el comportamiento en materia de educación, en materia de salud, en nuestra economía. Pues bien, esto podríamos decir que es en síntesis lo que podría yo decirles con respecto, digamos, a la evolución, ¿no es cierto?, del comportamiento de la economía desde el periodo 1950 al año 2020. Porque nosotros continuamos aún todavía, parece mentira, Fujimori se fue en la década de los 90 y todavía siguió presente desde el 90 hasta la fecha, podríamos decir. Han habido correcciones, sí, algunas correcciones, pero no han sido significativas para poder visualizar la diferencia, como sí ocurrieron en anteriores periodos, ¿no es cierto? Como ocurrió en el periodo, por ejemplo, de Odría a Manuel Prado, por ejemplo. Manuel Prado básicamente tuvo una visión más de corte liberal. Manuel Odría, un gobierno más vinculado a la parte fiscal, ¿correcto? Por un lado. Por otro lado, tendríamos el gobierno de Belaúnde, que de una u otra manera quiso continuar con el proceso de industrialización, pero esto se detuvo por una serie, digamos, de incorrecciones en la misma política económica seguida por el primer gobierno de Acción Popular, hasta que, naturalmente, vino la entrada del gobierno de Juan Velasco. Y así sucesivamente podríamos ir viendo nosotros
qué sucesos económicos han permitido que nuestra economía haya ido creciendo a un ritmo importante, pero que aún todavía nos falta a nosotros avanzar. Hemos vivido, sí, aproximadamente 5 recesiones, si no me equivoco, 5 recesiones, pero hemos aprendido a vivir en ese problema y hoy en día buscamos que salir de ese problema y esperamos que lo futuro, mirar el futuro, básicamente es mirar hasta cierto punto la agenda de los 30. La agenda de los 30 planteada por el CEPAL son como cerca de 17 puntos, pero de lo cual yo considero que uno de los grandes errores de la agenda de los 30 es que no dice cómo, ¿correcto? Pero sí consideramos que hay dos o tres puntos muy importantes, y ese punto muy importante es la infraestructura, y cuando miramos la infraestructura estamos mirando educación, estamos midiendo salud. Hay algunos problemas, hay algunos, digamos, objetivos importantes de los 17, pero yo considero que de los 17 lo que se puede solucionar son estos 3 últimos, ¿correcto? Pero los 17 son bien ambiciosos, pero mi problema está. Hemos vivido el problema de la recesión, que no es el año 2008, es la recesión que proviene desde, digamos, fines de los 90, desde fines de los 90. El año 2008, el paciente muestra que se encuentra delicado de salud. En el año 2010, la Junta Médica dice que la economía de los países tienen necesidad de entrar a la sala de cirugía porque naturalmente tiene que corregirse una serie de problemas. ¿Correcto? Pues bien, la pandemia no aparece tampoco antes de la recesión. La pandemia aparece sí, con mucho esfuerzo y con mucha investigación, prácticamente aparece en el año 2013, en el año 2003, yo diría, en el año 2003, ¿no es cierto? Entonces, pero las recesiones que han venido dándose a nivel global y a nivel del país, prácticamente acentúan, digamos, su presencia después del año 2008 hacia adelante, del año 2008 hacia adelante. Pues bien, esperamos que naturalmente el futuro nos depare a nosotros una solución muy inmediata, salir del problema de la pobreza, mejorar el problema de la educación, mejorar el problema de la salud, que son 17 puntos de la Agenda 30, los 3 considero más importantes. Ahora, ¿cómo financiar todo ello? Ya va a depender de la buena gestión de cada gobierno, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el país, y no solamente en el Perú, sino en la región, es un problema de gestión a nivel gubernamental. Profesora, eso es todo. Muchas gracias, profesor Valdés, doctor Valdés. Bueno, ahora entraremos a la ronda de preguntas o consultas mediante el chat. Por favor, los asistentes, si tienen alguna pregunta para el expositor. O también creo que pueden abrir su micrófono, no estoy segura. Pero por favor en el chat sus consultas. Es un tema bastante amplio, en verdad, desde los 50 hasta los 2020, pero sin embargo hemos pasado por esta historia, creo que las últimas décadas que hemos vivido, que son tan importantes, igual que de las anteriores que no hemos estado presentes, pero yo quisiera, mientras están los alumnos o los asistentes de repente están escribiendo en el chat, quisiera hacerle yo una consulta, profesor. Usted estaba hablando acerca de la importancia que existe la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Sí. Sabemos que la política fiscal es básicamente ahora lo que está cumpliendo SUNAT. Antes, cuando no había SUNAT, por ejemplo, para la fiscalización, o bueno, de repente estoy equivocada que solamente SUNAT. Antes de SUNAT, ¿qué otra entidad había para que haga las políticas fiscales? Bueno, antes de la participación de la SUNAT como organismo, básicamente las decisiones que se tomaban a nivel del MEF eran, digamos, decisiones que partían naturalmente del propio presupuesto general de la República, ¿correcto? Entonces, muchas veces algunas entidades como el MEF
tomaba cierta participación en el control fiscal, sobre todo en la parte tributaria, ¿no? Y se destinaba básicamente normas para este control. Ya de una forma mucho más directa, de una forma mucho más directa, se comenzó a trabajar a través de la SUNAT. Tenemos Ahora, una pregunta del público. Ah, perdón. Me corté. Bueno, la pregunta del público viene de Wilber Suárez. Dice, ¿el gobierno peruano puede nuevamente crear empresas con administración privada para evitar el tráfico de influencias en los puestos estratégicos? bueno, yo creo que esa pregunta, que es muy interesante, considero que sí. Considero que sí. Por eso todo depende de la capacidad de gestión. Nosotros hemos vivido una fuerte presencia, por ejemplo, digamos, de algo que a mí me preocupó mucho, fue una gran movilización de emprendedores que ocurrió en Santiago de Chile hace 3 años atrás. Correcto. Siempre y cuando las multinacionales no tengan mayor injerencia en las decisiones que puedan tomar, digamos, las autoridades gubernamentales, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se pueden dar disposiciones para qué, para poder, digamos, incentivar, digamos así, la participación de los nuevos emprendedores en el país, ¿no? Eso me parece a mí muy importante. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta que alguien quisiera hacer al doctor? Estamos en una época ya de elecciones, profesor, y queríamos saber si, por ejemplo, usted estaba diciendo de que, si bien es cierto, en la época de los últimos presidentes, se ha seguido la misma política de participación externa del 15% que había antes, ¿no? Ha ido subiendo. Entonces, ¿usted cree que la participación externa haría mejorar nuestro país con la política que actualmente se siga en el Perú? Nosotros hemos pasado por momentos bastante complicados en el año 2008. Cuando tú vas a un curso de macroeconomía, siempre el profesor te va a decir que el PBI es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, ¿correcto? Más las exportaciones menos las importaciones, ¿correcto? Pues bien, y ahí te dice básicamente, esos dos lo dividen en dos partes. Uno, la demanda interna, y por otro lado, la demanda externa, ¿correcto? Pero si nosotros hablamos de la crisis del año 2008, por ejemplo, estamos observando que la demanda interna de la economía cargó con el peso de sostener al Producto Bruto Interno, principalmente por un factor muy importante. Comenzaron a darse, digamos, comenzaron a establecerse, por ejemplo, estrategias de bajada de la tasa de interés, de bajada de los impuestos, incrementar el, por ejemplo, porque naturalmente los están prácticamente cerrados, ¿correcto? Esas medidas permitieron, en cierta manera, sostener el Producto Bruto Interno, y no solamente en nuestro país, casi todos los países del mundo lograron estrategias de esa naturaleza, incluso llegaron hasta situaciones inflacionarias, hablando la caída de precios. Pero también experiencia no fue muy buena, porque Estados Unidos copió del Japón, Europa copió del Japón, entonces a ninguno de los tres le fue bien por este lado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya teníamos una experiencia de que los agentes económicos dicen, si hoy me das, mañana me lo quitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ellos, eso es lo que nosotros le llamamos la trampa por la liquidez. Mucha gente se va hacia decisiones o lugares donde le pueda dar mayor rentabilidad, digamos, a los ingresos que tiene. Es lo que se llama trampa por la liquidez, la compra de papeles que les permite mayor niveles de rentabilidad. Eso es lo que ocurrió mucho en los Estados Unidos, ¿correcto? Por un lado los motivó
la caída de los principales indicadores que son, digamos, un entrampamiento, si podríamos decir así, digamos, al consumo y a la inversión. Pero si podríamos decir hasta cierto punto, correcto, que nosotros necesitamos salir hacia afuera, yo creo que aún tenemos que seguir con nuestra política de mirar hacia afuera, las exportaciones, pero eso no implica que dejes de lado el desarrollo, digamos, de la actividad agrícola. Hay algunos que sostienen en estos momentos que la minería debe estar asociada más con la agricultura y trabajar en forma paralela, ¿correcto? Me parece una buena idea, muy importante, me parece una idea muy importante, pero que, digamos, eso va a depender, todo va a depender de la buena gestión a nivel gubernamental y las decisiones que tomen también los empresarios, porque el empresario también tiene que ponerse la camiseta, ¿correcto? Tiene que también llevar la camiseta del Perú, porque mayoritariamente hemos tenido en el país han sido netamente intermediarios, ¿no es cierto? Necesitamos un empresario al estilo Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Necesitamos, digamos, un empresario al estilo, por ejemplo, los países nórdicos, ¿correcto? Naturalmente, ser un país desarrollado, y lo tenemos condiciones para hacerlo. Entonces, todos los documentos que han salido para poder sacar a los países de la región de las situaciones de pobreza, ¿correcto?, han sido muchas veces publicados por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que han salido amargos totalmente porque muchos de estos documentos no han sido realmente publicados. Uno de los documentos, por ejemplo, que he observado y que lo he encontrado así por casualidad en la librería Crisol, es un trabajo, disculpen la palabra, trabajo de mierda se llama, se titula así, el trabajo, el documento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir el autor con esto? De que toda la documentación que ellos han trabajado durante mucho tiempo prácticamente están encajonados. No se ha asesorado, no se ha ayudado, no se ha presionado a los propios países para que ejecuten medidas para sacar a los países de las situaciones de pobreza. Un aspecto muy importante también, el Organismo Mundial de la Salud recién se ha movido, porque desde un comienzo estuvo prácticamente ajena a los problemas naturalmente sanitarios a nivel mundial. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Víctor José. Dice, buenas tardes. ¿Qué hace falta para mejorar el modelo económico actual? ¿Pasa por un tema técnico, político o simplemente hay mucho conformismo? Bonita la pregunta. Me interesa a mí saber muchas cosas. Una de ellas, siempre me dicen, ¿por qué estudio economía? ¿O por qué enseño economía? Y cuando digo por qué estudio economía, es porque para mí la economía es la ciencia de la vida diaria. Y me encanta ser economista, porque como economista sé muy bien de que tengo que explicar a las personas que el hogar es un Estado. Y como es un Estado, los padres son los ministros, son los presidentes de los bancos centrales. Cuando tú tomas decisiones en tu hogar, si la situación económica no funciona bien en tu hogar, entonces vas a ver tú... Disculpe, profesor, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Si hay una ocurrencia que no se explica, no se da como debe ser en tu hogar, imagínate tú qué es lo que puede estar ocurriendo en la economía de un país. Si se dice que un hogar es como un Estado, ¿correcto? Porque todas las decisiones económicas que tú tomas en tu casa son las mismas que ocurren a nivel de Estado. Y si en tu casa no hay el orden económico o hay el éxito en tu casa, entonces eso se va a ver manifiesto naturalmente en la economía del país. Es el reflejo prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una de las acciones que tendría que tomarse en esto es entrar por una visión mucho más clara, mucho más mirando al ser humano, ¿no? No estamos aquí, hay que salir de ese contexto, del llamado pensamiento keynesiano, pensamiento neoliberal. Mucho daño han hecho, digamos, ambos a las economías del país. Incluso ustedes pueden ver que en el presupuesto general de la República esos dos pensamientos están incluidos. Por ejemplo, dentro de la visión keynesiana te dice, primero hay que redistribuir para luego crecer. ¿Qué dicen los neoliberales? Primero hay que crecer para luego redistribuir.
Miren básicamente cómo se maneja el presupuesto general de la República. Correcto, no lo vemos desde las aulas, no lo vemos desde nuestra casa, no lo vemos de ningún otro lado de donde estamos, pero quienes de una u otra manera estamos presentes en la vida económica del país, naturalmente nos damos cuenta que la cosa no anda muy bien, porque se tiene una mala interpretación de lo que es el manejo económico. Entonces, el lado humano es un factor muy importante. Yo creo que hay un argumento muy serio en esta parte. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, algunos políticos, hay que cambiar la Constitución. Señores, ustedes saben muy bien que la Constitución política es la base de las decisiones en materia de política económica. El ministro de Economía, cuando toma una decisión de política económica, dice, señores, según la norma tal de la Constitución política del Estado, considero que la decisión que vamos a tomar es la correcta, es la más adecuada. No estoy yéndome por encima de las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque las normas de la Constitución están ligadas fundamentalmente a la política económica. Entonces, no podemos desligarnos. ¿Qué pasa si nos desligamos? Nos vamos a desligar por un aspecto muy central. Nos estaríamos aislando del propio sistema económico a nivel global. ¿Por qué razón? Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿cuándo vendría entonces un cambio, digamos, en una constitución política? Cuando haya un cambio en el orden económico a nivel mundial. Si no hay un cambio a nivel económico, a nivel mundial, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a asociar? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Con qué institución vamos a trabajar? Entonces, eso es uno de los grandes problemas que en estos momentos tenemos. En lo personal pienso que necesitamos seguir luchando como país por un nuevo orden económico a nivel mundial. De lo contrario, nuestros países vamos a seguir viviendo con los truenos, con los relámpagos, ¿no es cierto? Vamos a vivir con las pandemias, porque cada vez que estamos en recesión aparece una pandemia, ¿correcto? Si nosotros hacemos una historia, lo vamos a ver así. Entonces, eso es lo que necesitamos en estos momentos, ¿correcto? Si no hay un nuevo orden económico a nivel mundial, no luchamos por ello, básicamente, y dejamos las ideologías a un lado, porque el problema de la salud humana, el problema de la alimentación, el problema de la educación, no tiene ideología. No tiene ideología. Eso es muy importante que lo entendamos así. Gracias, doctor. Otra pregunta nos hace María Isabel Sánchez y dice, buenas tardes, ¿qué comentario nos podría dar sobre los presupuestos del Partido Perú Libre? Asegura la continuidad de nuestra economía y su crecimiento, aunque en nuestras conferencias tratamos de no politizar, estamos solamente en el conocimiento, sin embargo, tiene la palabra el doctor. Sí, la coyuntura lo permite, profesora, a pesar de que no estaríamos, no sería motivo de hacerlo, pero bueno, de comentarlo, pero bueno, lo vamos a hacer porque es una preocupación. Es cierto, un aspecto muy importante. Cuando yo estuve escuchando el debate, realmente me causó mucha extrañeza de que por más que yo soy una persona que por más que una persona piense diferente que yo, nunca lo rechazo. Muy por el contrario, discutimos sobre los temas que yo tengo y los temas que él está presentando. Pero el caso concreto de Perú Libre no presentó, digamos, han encontrado básicamente páginas en blanco, donde no presentaba básicamente ningún programa para enfrentar el problema. Yo les digo porque justamente estos días conocí a un amigo que fue compañero de estudios de un compañero mío en la Universidad Católica, cuando estuvimos en la maestría, y él me decía realmente, mira, yo estoy apoyando a Pedro Castillo, pero uno de los grandes problemas, me dice, es que mucha gente se ha acercado a ayudarlos, pero sin embargo, digamos, ¿de dónde viene el pedido de que no los apoyen como grupo profesional? No sabemos, pero tú sabes muy bien, Alberto, me dice, de que los patas no tienen ni pies ni cabeza dentro de su programa, de gobierno para poder conducir el país. Si nosotros nosotros no podemos seguir ensayando con el Perú, no podemos seguir ensayando ni mirando más pobreza. ¿Saben ustedes en qué año nací yo? ¿15 años tiene, profesor? No, aunque ahí hay un profesor que es más joven que yo, que fuera director de la Escuela de Economía. Por ejemplo,
lo siguiente, señores. Yo nací en el año 49, tengo 71 años, ya me vacunaron. Señores, desde que tuve 5 años uso de razón, solamente he escuchado luchar contra la pobreza, luchar contra la pobreza, luchar contra la pobreza, hasta la fecha. Hasta la fecha. Seguimos viviendo en ese plan y no hemos superado ese problema. No hemos llegado, digamos, a darle una mejor forma de vida a las personas, ¿correcto? Es decir, debemos hablar ya no del PBI como variable de crecimiento de corto plazo, tenemos que hablar de la economía de la felicidad, ¿correcto? Donde naturalmente sea el indicador más importante del bienestar social. Es decir, donde las personas de 65 para arriba tengan la posibilidad, digamos, de asistir a un centro médico. En Estados Unidos, yo recuerdo un familiar me decía, mira, ¿sabes una cosa? Ir al hospital en Estados Unidos, yo a mi edad, porque él tenía 70 años, es para mí lo más interesante, me dice. ¿Por qué? Porque acá en el Perú hago colas y allá no. Salgo de ahí y me llevan de paseo. Oiga, nosotros queremos que el Perú sea totalmente diferente y tenemos para hacerlo, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Nosotros es un problema de valores. Por eso es que yo a mi madre le dediqué, cuando había hecho mi trabajo de tesis, gracias madre, gracias mujer, por darme una educación con valores, ¿correcto? Por darme la vida y una educación con valores. Es el ser más interesante y más importante en la vida de cada uno de nosotros. Y eso tenemos que saberlas cuidar a ellas, porque gracias a ellas estamos con vida, gracias a ellas conducen los hogares con éxito. Y eso es muy importante que lo entendamos, ¿correcto? Gracias. Gracias, doctor. Una pregunta de Renato de la Cruz. Dice, la tasa de crecimiento económico en este periodo que conversamos ha sido de 3.9% como promedio, a pesar de buenas épocas, como los años 50 al 70, o malas épocas como las décadas del 80. ¿Cree usted, profesor, que esta tendencia se va a mantener con cualquiera de los gobiernos que pretenden llegar al poder? Gracias. Yo creo que los gobiernos, por eso les digo, el que suba al gobierno tiene que tener una mejor, no podemos seguir repitiendo lo del pasado. Santo Dios, no podemos mirar hacia atrás. Siempre miramos hacia atrás, ¿correcto? ¿Por qué no tomar las cosas buenas de otros e implementarlas, digamos, si son muy buenas en nuestro país, en este periodo? No porque piensa diferente que yo no lo voy a hacer. Muy por el contrario, tienes que llevar y fortalecerlo y desarrollarlo, ¿correcto? Si solamente se da eso, sí podemos mantener no solamente el 3.5, podemos seguir elevando. Porque si no, vamos a acabar como el año 1983 o como a fines del año 2020, que según el INE y el Banco Central de Reserva dice menos 11 puntos. No, no hemos llegado a menos 11 puntos, hemos llegado al menos 15%, porque nos están dando una información igualito como las familias que fallecen, ¿no? Que no cuentan los que están enterrados en los cerros, solamente encuentran los en los hospitales. Igualito ocurre en economía, no se cuenta realmente lo que hay en materia económica. Básicamente establecemos estimaciones, pero no ni siquiera decimos, ¿qué pasa si hay 100 muertos más? ¿Cuál sería naturalmente la salida que tenemos que dar para tratar de evitar las previsiones de ese tipo de problemas? Uno de los aspectos centrales es que queremos llegar, sí, queremos llegar, hemos estado yendo en una época de crecimiento muy importante en el país, ¿correcto? Somos un país muy interesante, pero no pensemos como el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional sin tener en cuenta, digamos, nuestra estructura histórica del país. El peruano es muy emprendedor, muy trabajador y por tanto puede hacer cambiar a su país de una u otra manera. Correcto. Por otro lado, yo en la idea de que para el escenario no debemos pensar lo malo de hoy ni de ayer, sino mirar al futuro. Debemos llegar al 2030 o quién sabe al final de este año a un 5%. Depende principalmente de quién ingresa al gobierno. El que naturalmente ingresa al gobierno tiene que naturalmente dar primeros semanas
de su gobierno tiene que dar medidas de política que probablemente dinamice, ¿no es cierto?, la economía. No podemos estar cada vez pensando, hay que reactivar. No, ya no. Nuestro crecimiento tiene que ser en forma horizontal, ¿cierto?, hacia el infinito. Cuando se hablan de la perfectamente elástica, al infinito, de esa forma. Pero creo que sí se puede mantener, incluso hasta seguir creciendo mucho más. Ya llegamos, creo, a una oportunidad, no recuerdo, al 6%, 6, 8% por ahí, creo, no sé, fue el segundo gobierno, creo, de García, si no me equivoco, ¿no? Eso es la respuesta, sí. Tenemos dos preguntas más y con eso terminamos, profesor. Dígame. Dice, bueno, tenemos a Jorge Llerena y nos dice, buenas tardes, ¿a qué se debe que no podemos llegar a una industrialización y solo exportemos minerales teniendo una economía estable? Una pregunta que los propios modelos que se ha leído hoy día, ¿correcto?, en la exposición, siempre se ha preguntado. No llegamos a un proceso de industrialización. Hay, dentro de uno de ellos, es la composición del poder. Quienes tienen realmente el control, si podría decir así, del manejo económico del país. Correcto. Si las grandes transnacionales van a seguir controlando, vamos a ver que naturalmente los emprendedores van a tener problemas. Pero si las grandes transnacionales se fijan que este país tiene que crecer, yo creo que nos van a dejar trabajar, correcto. Pero el poder transnacionales, ese es un problema histórico, ¿no es cierto? De la época, como les he leído, no tanto en la época de Manuel Odría, pero sí más durante el gobierno, Manuel Prado, ¿correcto? Donde naturalmente no se ha hecho nada por controlar. Así como la hiperinflación nació en el primer gobierno de Belaúnde y reventó en el primer gobierno de Alan García, entonces, digamos, igualito ocurre, digamos, en este ámbito. Igualito ocurre en ese ámbito, ¿correcto? Todos queremos crecer, todos queremos llegar a un buen lugar. Yo creo que ya eso depende también de que nosotros tomemos también la decisión de poner la mano ahí porque nosotros queremos crecer. Y nadie nos va a robar, ni nadie nos va a robar el futuro, menos a los jóvenes. Una pregunta de Sergio Crisóstomo dice, buenas tardes, quería saber cómo se procede con el registro, con el registro de participantes para la validación correspondiente a esta. Bueno, Sergio, no, de repente lo debería haber dicho al inicio, perdón, doctor, que lo voy a contestar eso al final yo, profesor. Dice Pierina Ramos, buenas tardes, ¿cree que se puede reducir costos en gobiernos antiguos? El Estado realizaba sus propias construcciones, actualmente realizamos contrataciones, esto genera adendas y sobrevaloración. Sí. La pregunta es si es viable y o qué técnicos pueden implementarse para mejora, sabiendo que el Estado es burocrático y no tiene buena capacidad de gestión en el punto en mención. Las adendas son como el problema de la informalidad. Dice, ¿cómo se puede hacer para que la información sea formal? Tranquilamente agarra un papel de la SUNAT e inscríbelos ahí. No se necesita ir a tal o cual los 5, 6, 7, 8 ministerios y se acabó el problema. Correcto. Mientras tú asustes o corras al informal, más informales van a crecer. Mientras las políticas económicas vean mecanismos para que el informal sea un trabajador formal, vamos a tener problemas. Igualito ocurre en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es, digamos, una mayor claridad en manejo de política económica. Es decir, ver lo que yo siempre digo en todo caso, ¿no? Ver el lado humano. Si no vemos en la economía el lado humano, estamos mal. Cualquier pregunta es interesante. Todas las preguntas han sido interesantes, incluyendo la última, ¿correcto? Pero se van a volver mucho más interesantes cuando esas preguntas tengan digamos, un lugar, un espacio de utilidad. ¿Y quién va a dar ese espacio de utilidad? Entonces, las adendas vienen
vienen a ser en el fondo no es más que un problema ya creado y desarrollado por los que tienen el control del gobierno. Eso se llama corrupción. Yo les voy a decir una cosa que me parece a mí muy importante, que ahora se piense de que exista naturalmente una porción del canon para las comunidades. Me parece que es una decisión magnífica. Eso ocurre en el Canadá. Que yo sepa, hasta ahora en el Canadá se da ese caso. No recuerdo otros países, pero sí sé que es en el Canadá. Me comentaba un amigo que trabaja actualmente en el Canadá. Me dice, es una decisión muy importante, acá les dan. Acá ninguno pierde en su centro minero. Las comunidades, todos salen ganando. Todas las utilidades que salen de las empresas, ¿no es cierto? Van, básicamente, tienen un fondo especial, todas esas comunidades, y ahí va directamente. Ahí va. No sé, aquí en el Perú dice, va a los presidentes regionales. No, pues, no puede ser eso. En primer lugar, ya José Carlos Mariátegui dijo una oportunidad, que el regionalismo no es muy bueno en el país, porque hay tantos intereses políticos, económicos, dentro de cada región, que no van a permitir el desarrollo de cada una de ellas. Mariátegui, 7 ensayos de la realidad peruana, y en el trabajo sobre regionalismo habla muy bien sobre ese aspecto. Eso es uno de los problemas. Entonces, las adendas, cuando vienen los problemas de las contrataciones y todo lo demás, lo primero que sale adelante, yo le digo porque yo lo he vivido. Cuando hemos llevado un proyecto, no le digo a cada región, ¿a qué región? Cuando hemos llevado un proyecto a una región del centro, no le digo el nombre de la región, nos preguntaban, ¿cómo es? Llamaban a un costado. Su audio, profesor. Profesor, su audio. No sé qué pasó. ¿Audio? Ahí está, ya. No sabemos nosotros, digamos, nosotros queremos desarrollar, mire, la parte administrativa, tenemos que comprar máquinas aquí, aquí y por allá. No, eso está mal. Eso está pésimamente mal. Y así corre no solamente a nivel regional, ¿eh? Ocurre también en las municipalidades. También. Y a mí me ha pasado, ¿correcto? Que muchas actividades he querido llevar a cabo, pero debido a las llamadas adendas, prácticamente lo he tenido que detener. Lo he tenido que detener. Entonces, eso es un problema ya de valores. Entonces, uno de los problemas fundamentales que tenemos que luchar es por rescatar no solamente la economía, sino los valores. Y eso es muy importante hoy en día. ¿Correcto? Profesor, no quisiéramos abusar de su paciencia. Tenemos varias preguntas. Se ha despertado el ansia de conocer más de nuestros estudiantes, pero va a depender de su tiempo, profesor. No, tenemos no hay ningún problema. No hay problema. ¿Sí? No hay Bueno, ningún problema. Wilber Suárez nos pregunta, profesor, ¿qué sugiere usted para que pueda cambiar el orden económico a nivel mundial, teniendo en cuenta que los países más poderosos tienen la mayoría de decisiones? Lo tuvieron para hacer, por ejemplo, los BRIC, ¿correcto? Pero tú sabes de que ustedes saben muy bien que China tomó la batuta al interior de los BRIC y ese problema quedó ahí. No se pudo llevar adelante, a pesar de que los BRIC tuvieron una fuerte presencia, digamos, en la organización del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tuvieron una fuerte presencia que al final de cuentas, digamos, fueron radicalmente fueron al Fondo Monetario Internacional exigiendo a Estados Unidos y a muchos países para el cambio en el orden económico a nivel global. Pero no se llevó a cabo. Yo creo que al final de cuentas tenemos que, como país, generar, digamos, toda una política, todo, digamos, un accionar entre todos los países a nivel de gobernantes y presionar, generar y tenga mayores presencias de organismos multilaterales y a través de ella básicamente se presione, digamos, a cambiar el nuevo orden económico a nivel mundial. Ojo, que no solamente es lo que yo digo. En Estados Unidos hay un sector de economistas que naturalmente están en estos momentos también pugnando por eso.
pero son aún todavía minoría porque el nivel de la presión no llega tanto por el problema de las logias que operan en el mercado norteamericano y no permiten precisamente de que esto se active, ¿no? Entonces, podríamos decir, aquí en el Perú, a través de repente de los bloques comerciales, podría convocarse, incluso hasta podría hacerse un escrito a cada uno de los organismos multilaterales con la a través de los propios organismos de los tratados de libre comercio, para que naturalmente junten un solo paquete y presionen, digamos, a los organismos multilaterales. ¿Para qué? Para que se dé un nuevo cambio en el orden económico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cada uno de esos países que están en los tratados de libre comercio están pasando ahorita grandes dificultades. El Mercosur está en una desgracia. En estos momentos está una desgracia. ¿Correcto? ¿Quién sabe o menos por ahí está la alianza donde está Perú, México, Perú y Chile, ¿no? La Alianza Pacífico, por ejemplo. ¿Quién sabe? Está mucho mejor. Correcto, pero la situación es bien complicada. Pero entonces lo que tenemos que hacer es de esa manera, invitar a los organismos que agrupan a los países en los tratados de libre comercio a que, digamos, presionen digamos, a los organismos multilaterales a un cambio, digamos, en el orden económico a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Significa que el organismo mundial de salud cambia. La organización Organización Internacional del Trabajo cambia. No ha tenido ninguna injerencia prácticamente en los problemas laborales de los países en el mundo. Ha sido un desastre. La Organización de las Naciones Unidas, otro desastre. La OEA, ni vuelta a quedarle. Ni vuelta a quedarle. Es decir, hemos tenido ese tipo de organizaciones que con un nuevo cambio en el orden económico a nivel mundial va a modificar, digamos, la estructura de estas organizaciones. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede a nivel país. Exigir al nuevo presidente de la República que suba en el Perú por un escrito, presentándoles un escrito, en donde todos los pobladores del país firman, exigiendo, señor gobierno, presione usted a nivel internacional la necesidad de un nuevo cambio en el orden económico a nivel mundial. Estamos con nuevas actividades, por lo tanto tenemos que cambiar la forma de pensar, por una razón simple. Estamos viviendo en un momento en el cual usted levantó el edificio, pero con una base de agua y desagüe de los años 30. Al final de cuentas, vino un trueno, se reventó la tubería y te inundó de agua. Tu casa, hay fuga eléctrica y todo lo demás, ¿correcto? No, tenemos que naturalmente cambiar todos los cimientos de la economía nuevamente porque estamos muy mal, no solamente a nivel Perú, estamos mal a nivel, digamos, de los propios países desarrollados, ¿correcto? Porque ellos están de crisis en crisis y ellos nos las pasan de taquito a nosotros, ¿correcto? Entonces, nosotros hasta cierto punto tenemos que soportar la crisis que nuestros países están pasando a nivel global, ¿correcto? Porque, por ejemplo, miren, el Perú no va a poder salir de la crisis si es que China y Estados Unidos no se levantan. Si China y Estados Unidos se levantan, el Perú puede recuperarse mañana. El Perú puede recuperarse mañana. ¿Correcto? Eso, Andrea, puede recuperarse mañana. Ese es su problema. ¿Correcto? Eso es un poco la respuesta que le quiero dar al joven. Gracias, profesor. Realmente su tema es bastante bonito, amplio. Sin embargo, algunos ya tienen que irse a sus clases. Tal vez una última pregunta. Vamos a dejarle a Gustavo Loli. Nos dice, buenas tardes. Se dice que el modelo económico que tenemos en el Perú ha sido bueno o ha dado buenos resultados en los últimos 20 años, pero este éxito no ha llegado a muchos peruanos o no a todos los peruanos. El problema es el modelo, la mala gestión, la corrupción. ¿Cuál sería tu opinión? Gracias. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado te dice que no está prohibida la concertación de precios. La Constitución Política del Estado
se prohíbe, digamos, la conformación de monopolios. Y podría ir señalando, digamos, una serie de elementos, una serie de casos, una serie de ejemplos. Pero entonces, ¿podríamos decir que es mala? Al final de cuentas, lo que podríamos llevar a cabo son reformas constitucionales, modificar o incorporar, digamos, algunos elementos de juicio que permitan, digamos, darle mayor solidez en el ámbito económico al país. Porque la política económica depende de lo que las normas de la Constitución política, ¿no es cierto?, los tiene al alcance para un mejor para un mejor bienestar económico. ¿Correcto? Pues bien, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, si nosotros en estos momentos pensáramos en que tenemos, por ejemplo, que cambiar, entonces tendríamos que naturalmente entrar por el lado de las propias reformas. Por hoy, por el lado de la reforma. Entonces, ¿por qué se dice de que evidentemente hay problemas? Hay problemas por un problema de la pésima gestión. Y una pésima gestión no está únicamente por entender si la constitución política es buena o mala, sino que las malas gestiones llevan a la corrupción. ¿Correcto? Porque hay alguien que te está sacando la vuelta. ¿Correcto? Entonces las decisiones políticas son muy importantes en la medida en que tomes, digamos, muy claramente, muy drásticamente, las decisiones que permitan, digamos, que el Perú salga adelante. Si nosotros tenemos que pensar que el Perú está primero, no, primero está Dios, después el Perú, ¿no es cierto? Si entonces, ¿por qué? Porque el de arriba protege la economía peruana, porque él es peruano también, tenemos que realmente entrar por ese lado. Entonces, es un problema para mí de gestión. Muchísimas gracias, profesor Valdés. Realmente nos deja con esta sensación de querer saber más de la economía y gracias por haber sido el primer expositor en este ciclo de conferencias que se ha preparado para los estudiantes y los docentes. De hecho, que en las siguientes conferencias también igual va a haber muy buenos expositores. Esperamos también que usted con su experiencia también nos pueda acompañar en esta conferencias para sus preguntas de repente que son interesantes. Queremos invitar a todos los participantes para la próxima conferencia, que estamos seguros que también será de igual importancia. Nos hablarán un poco más de la historia, cómo es que ha sido el rol de la Intendencia de Trujillo en la independencia del Perú el 8 de junio, a la misma hora. Ahora, en cuanto a la asistencia que me preguntaba el estudiante, la asistencia se está tomando automáticamente. Ahora, las certificaciones, supongo que ya le han explicado también en otras conferencias, que las certificaciones serán el 100% de la asistencia a la conferencia. Tenemos ya todo planificado para que esto suceda así. Así que los que han estado presentes desde el inicio hasta el final son los que tendrán su certificación y los docentes también vamos a acumular la asistencia por horas. Entonces, ustedes saben que ese es otro tratamiento y que lo hablaremos también al interno con los docentes. Gracias por su participación a todos los asistentes. Gracias por estar aquí en esta celebración que estamos en este año de los 200 años de independencia de nuestro país. Y como dijo bien el doctor Valdés, todo depende de las personas, que nuestro país siga adelante. Somos peruanos, todos somos iguales, todos necesitamos salud, educación, economía, y entonces todos pongamos el hombro, donde nos toque estar como estudiantes, como hijos, como padres, como docentes, como ciudadanos. Cada uno tiene que poner su parte para que nuestro país pueda seguir adelante. La responsabilidad es de todos nosotros, el saber tomar las buenas decisiones en esta época tan importante que estamos viviendo. Bueno, entonces con esto agradecemos nuevamente al doctor Valdés y nos despedimos hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno.